Nueva app, actualízala y descárgala en App Store o Play Store. TVC va con vos. Los titulares son presentados por Banco Atlántida. Descarga Atlántida Móvil, conéctate a tu banca digital y crea tu usuario. Corte de Justicia otorga sobreseimiento definitivo a 22 imputados en caso Pandora. Los absuelve de culpas y defensores se apilan en los tribunales para recoger las cartas de la inocencia. Solo 4 de los imputados en caso Pandora irán a juicio, entre ellos el exministro de la SAC, Jacobo Regalado, y su defensor anuncia que apelará resolución. Fiscal Chinchilla reacciona molesto por decisión de la justicia, la considera inaceptable, anuncia amparo y reitera que Honduras tiene hambre y sed de justicia. Defensor privado anuncia que imputados en otra red de corrupción denominada Arca Abierta también serán absueltos por el Poder Judicial y la resolución ya está redactada. Integrantes de la coalición contra la corrupción califican decisión judicial en Pandora como un acto más de impunidad que viene a sepultar las huellas dejadas por la Maxi. Miembros de la ATIC toman declaración en su condición de investigado a Juan José Lagos por el caso de la venta de mascarillas a Inversiones Estratégicas InvestH. Este miércoles declara su esposa, la diputada Valesca Zelaya. Gobierno anuncia que a partir del 10 de agosto se reanudan los vuelos locales en los aeropuertos del país y el 17 de agosto los internacionales. La NE y Energía Honduras se enfrascan en polémica ante interés gubernamental de rescindir contrato y no se descarta una millonaria demanda contra Honduras por más de $600 millones. Impulsores del tratamiento catracho quedan fuera de Leonardo Martínez porque se acabó su contrato y no hay presupuesto. Ministra de Salud asegura que ya están resolviendo y Lisandro Rosales afirma que todo está bajo control. Fallece el diputado de Libre Francisco Paz al perder la batalla contra la COVID tras 12 días de luchar en el Seguro Social. Al menos 73 muertos por explosión en Líbano, mientras el rey de España se autoexilia en paradisíaco hotel en República Dominicana y la justicia en Colombia le cae al expresidente Álvaro Uribe. Los titulares fueron presentados por Banco Atlántida. Descarga Atlántida Móvil, conéctate a tu banca digital y crea tu usuario. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Hola, muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este martes 4 de agosto. La noticia del día es presentada por Claro, el mundo está cambiando. Sigamos conectados con Internet de Claro Hogar. La COVID termina con la vida de otro diputado. En esta ocasión se trata del legislador de Libre por el Departamento del Paraíso, Francisco Paz, interno desde hace 2 semanas en el Seguro Social de la capital. Paz es el segundo parlamentario hondureño que fallece en esta pandemia. El 28 de julio pasado expiró el diputado por Copán, Rafael Arita. La muerte del diputado por el Partido Libertad y Refundación Francisco Paz, más conocido entre su círculo de amigos y correligionarios como Chico Paz, provocó esta tarde tristeza en todo el país y un profundo pesar y dolor entre sus compañeros de Cámara, sobre todo en el ala de Libre. Sin duda que es una enorme pérdida para nuestra bancada, Libertad y Refundación, para nuestro partido a nivel nacional y para Honduras. Hoy ha muerto un guerrero, Francisco Paz, Chico Paz, diputado por el Departamento del Paraíso. Sin duda que solo muere su cuerpo, porque su lucha y su espíritu revolucionario queda con nosotros. El diputado por el Departamento del Paraíso luchó en defensa de su vida contra el coronavirus, pero perdió la batalla este martes en una cama del Seguro Social de Tegucigalpa. Sus compañeros de Cámara lo recuerdan por sus aportes en varias comisiones de dictamen, pero sobre todo por su ponderación y sensatez a la hora de discutir cualquier tema. Pero él siempre se mostró como una persona tolerante, una persona tranquila, moderada, pero siempre firme en sus convicciones. Que Dios le dé paz y tranquilidad a su querida familia y también a todos los compañeros del Partido Libertad y Refundación.
Minutos después de conocer su deceso, el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, en su cuenta personal de Twitter, expresó su solidaridad con la familia del congresista al tiempo de destacar su ética de trabajo y buen trato, una característica que reconocen los diputados de la bancada del Partido Nacional. Realmente nos sentimos muy tristes y mandamos nuestras muestras de pesar a la familia, a todos los compañeros del Partido Libre, por el fallecimiento de un gran líder, un joven comprometido con Honduras, el honorable Francisco Paz. El diputado Francisco Paz cumplía su segundo período en el Congreso Nacional y por su ponderación y aporte, sobre todo en las comisiones, la Junta Directiva de este poder del Estado le asignaba muchas responsabilidades. Irónicamente, era uno de los miembros más activos y propositivos de la Comisión Legislativa para hacerle frente a la pandemia de la COVID, enfermedad que al final le arrancó la vida. La noticia del día fue presentada por Claro, el mundo está cambiando. Sigamos conectados con Internet de Claro Hogar. Los hospitales capitalinos registraron en las últimas horas 7 decesos por sospecha de la COVID. El Hospital Escuela reportó la muerte de 6 personas, mientras el Instituto Nacional Cardiopulmonar del Tórax registró una persona fallecida. Por su parte, el Instituto Hondureño de Seguridad Social y el Hospital San Felipe no contabilizaron ninguna persona fallecida por el virus. Hoy se realizaron 978 pruebas PCR, de las que 505 resultaron positivas. Con estos nuevos casos, el país llega a 44.299 los positivos de la COVID-19. Asimismo, se confirmaron 16 muertos para llegar a 1.400 los decesos. A nivel nacional, se recuperaron 67 pacientes para totalizar 5.921 durante toda la pandemia. La portavoz del Instituto Nacional Cardiopulmonar del Tórax, Mía Carvajal, confirmó este martes que ese centro hospitalario ha registrado una disminución en los ingresos de pacientes de COVID-19, logrando una ocupación del 66%, gracias a los 6 centros de triaje instalados en la capital. Bueno, en este momento hemos disminuido lo que es la incidencia de pacientes, la afluencia de todos los centros de triaje que se han aperturado en la capital. Gracias a Dios, estos centros han cumplido el funcionamiento, ¿verdad? Y en este momento estamos en una capacidad de 66.3%, cuando estuvimos en 106.7%. Podemos ver una disminución considerable en lo que es la ocupación hospitalaria, para lo cual en estos momentos nos quedan varios cupos disponibles. Antes no contábamos con ninguno, incluso teníamos que enviar los pacientes de regreso, ya sea para Hospital María o para algún triaje, porque no había espacio. Carvajal explicó que la asistencia y la aplicación del tratamiento temprano ayuda a que el paciente no se complique y evita que lleguen al hospital. Con el objetivo de fortalecer al sistema sanitario del país, el diputado liberal José Alfredo Saavedra presentó la semana anterior ante la Secretaría del Congreso Nacional un proyecto de decreto para la construcción de 2 plantas productoras de oxígeno para uso clínico o medicinal. Presenté ante la Secretaría del Congreso Nacional un proyecto de decreto orientado a la construcción de 2 plantas productoras de oxígeno para uso clínico medicinal en la condición de servicios auxiliares esenciales para abastecer a todas las regiones del país, que tanto se necesita en la actualidad para salvar la vida de muchos compatriotas. Saavedra explicó que una de las plantas podría ser ubicada en San Pedro Sula para abastecer de oxígeno a las clínicas y hospitales de la zona, mientras que la segunda podría ser instalada en Tegucigalpa. Por falta de presupuesto en el Hospital Leonardo Martínez, un total de 6 intensivistas, entre ellos 2 creadores del tratamiento catracho, se vieron forzados a renunciar, entre ellos los doctores Fernando Valerio y Oscar Díaz. Se dio a conocer este lunes junto con la de 50 enfermeras asignadas a las salas COVID. Tuvimos pláticas con el doctor Fernando, con el doctor Oscar Díaz, y más o menos hemos tenido ya unos primeros acercamientos en los cuales ellos están en la disponibilidad de volver
a colaborar con el hospital, pero al final del día tenemos que prácticamente platicar todos para ver de qué forma pues ellos regresan, como le comentaba antes. Ellos son los que han manejado desde el principio de la pandemia el tratamiento y nuestra unidad de cuidados intensivos. Tras la renuncia masiva del personal asignado para combatir la pandemia del coronavirus, la Secretaría de Salud confirmó un desembolso para afrontar la crisis. Inyectar un presupuesto de más o menos 80 millones de lempiras. Creemos que para finales de esta semana o a más tardar el día lunes, pues se va a estar haciendo el primer desembolso, que equivale más o menos a un 80%, que sería alrededor de 64 millones de lempiras. Eso para poder subsanar lo que son las deudas que el hospital y la fundación mantienen. De momento, 64 enfermeras por contrato continúan con la atención a pacientes de las salas COVID. Bueno, Fernando Valerio y Oscar Díaz son dos entre los miles de médicos de Honduras que han tenido un desempeño notable, creativo, comprometido en estos meses de pandemia. Si bien es cierto que debe haber algún grado de malestar por lo ocurrido, pedimos a ambos porque ese es el clamor de la gente en el norte del país, que retornen a Leonardo Martínez, tanto a Oscar Díaz como a Fernando Valerio, porque los necesitamos. No solo los necesitamos, les agradecemos a ustedes, ambos, y a todos los médicos comprometidos en esta pandemia por la labor, por el esfuerzo, por el riesgo que han tenido, que han desempeñado y que han asumido para salvar vidas. Fernando Valerio y Oscar Díaz son dos médicos que se merecen el reconocimiento del Estado de Honduras, sobre todo de la población. Sobre esto que estamos informando, la secretaria de Salud, Alba Consuelo Flores, ha manifestado que han acreditado los primeros 32 millones de lempiras para paliar el déficit financiero de Leonardo Martínez, mientras gestionan otros 80 millones para atender la pandemia en ese centro y el resto del Valle de Sula. En tanto, el personal de enfermería señala las necesidades de insumos que presenta el personal de la zona norte, lo que es rechazado por el comisionado presidencial para la atención de la COVID, Lisandro Rosales, al asegurar que todo esto está bajo control. El Hospital Leonardo Martínez en San Pedro Sula denunció un déficit económico de 60 millones de lempiras, razón por la que no adquieren insumos de bioseguridad, medicamentos y no han pagado salarios desde junio a más de 56 empleados de la salud, entre ellos médicos y enfermeras que se vieron obligados a renunciar. A la gente de Leonardo Martínez, resulta que ellos están contratados por Código Verde. Entonces, este programa Código Verde no ha mandado el dinero para que se les pague a las compañeras y compañeros desde el mes de junio y julio, que son los que se le deben a los compañeros. Entonces, ellos han presentado la renuncia, 3 médicos intensivistas, 45 enfermeras profesionales y aproximadamente 15 enfermeras auxiliares. En respuesta, la ministra de Salud afirmó que hoy se transfirieron 32 millones de lempiras y que ya se firmó un convenio para inyectar 80 millones más exclusivamente para atención de la COVID-19. Y ahora pues hemos buscado un financiamiento para apoyarles con 80 millones de lempiras, solo exclusivamente para la atención de la pandemia COVID-19 en esa zona. ¿Los recursos de ese financiamiento? Los recursos de este financiamiento son apoyos presupuestarios de la Secretaría de Salud y ya estamos precisamente haciendo la gestión necesaria para que en esta misma semana puedan tener un desembolso importante. A su vez, el dirigente regional de las enfermeras denuncia que sus colegas de Leonardo Martínez han salido positivas de COVID-19, pero son retornadas a trabajar sin un resultado negativo y sin las medidas de bioseguridad correspondientes. Si el paciente ya cumplió los 21 días, independientemente de que no tenga el resultado de la segunda prueba negativa, están mandando al personal de salud a trabajar y le dan una constancia donde dice que se debe permanecer a 1 metro de distancia de toda persona.
Sin embargo, para el comisionado especial para la atención de la emergencia de la COVID-19, los hospitales reciben atención integral con abastecimientos regulares a nivel nacional. Bueno, ya los hospitales se mantienen con un abastecimiento permanente. Las Fuerzas Armadas hacen una distribución de equipos de protección personal. También el medicamento y los abastecimientos se han estado dando regularmente como se han programado, así que seguimos en esa atención integral que necesita tener esta emergencia. El 25 de mayo de este año, la Secretaría de Salud firmó un convenio con la Fundación del Hospital Leonardo Martínez para proporcionar un total de 32 millones de lempiras para el funcionamiento de la sala COVID en ese centro asistencial. Según la Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros Auxiliares de Honduras, la capacidad para atender pacientes COVID en el Hospital Leonardo Martínez disminuyó de 100 cupos a 80 cupos, esto debido a la falta de personal en estas salas. Sandy Gallardo, Telenoticias. Bueno, el público está pendiente de cada palabra. Claro, que nosotros decimos, René. De cada información que transmitimos. Sí. Muchas gracias. Y tienen toda razón las personas que nos han llamado para decir que por qué dijimos que hoy no se había reportado ningún muerto en el Seguro Social, pero antes habíamos dicho que en el Seguro Social de la capital falleció el diputado Francisco Paz. En efecto, Francisco Paz, el anuncio de la muerte de Francisco Paz se hizo después de las 6 de la tarde y ya esta información la habíamos redactado previamente y reconocemos no tuvimos el cuidado de actualizar la información que brindamos de que en el Seguro Social al menos murió una persona, que es el caso de Francisco Paz. Muchas gracias por estar pendientes. Más adelante le informaremos: Justicia de Honduras limpia de todos los males el recipiente de Pandora al sobreseer a la mayoría de imputados por el Ministerio Público. Y en nuestra nota positiva, la Academia Hondureña de la Lengua otorgará el premio Rafael Eliodoro Valle a la historiadora y docente universitaria Yesenia Martínez por sus destacadas obras en seguridad social, actores sociales y políticas, y la salud y la pandemia en Honduras, entre otras. La noticia positiva es presentada por Tigo. ¡Qué buena señal con la super recarga! Con gigas de internet para estar conectado desde 25 lempiras, todo incluido. Tigo, en todo lo que te mueve. Nada mejor que ese ambiente rodeado de flora, oxígeno limpio, silencio y libros para investigar, contrastar, verificar y escribir. Estos son los insumos naturales que siempre abrigaron esta talentosa historiadora originaria de Orica en Francisco Morazán, para quien el reconocimiento no es un halago, sino un desafío. Es muy significativo, no solo para mi vida académica, sino también familiar, creo, porque es un proceso son largos años. Y creo que hay muchos que se lo merecen, no solo yo. Y en particular quiero agradecer a la Junta Directiva de la Academia, quienes han decidido que yo tenga este reconocimiento a una figura muy importante como es Rafael Eliodoro Valle, quizá el académico de mayor trayectoria en la primera mitad del siglo XX, y esto sin duda me trae mucha responsabilidad. Es un galardón que reconoce las largas jornadas de investigación y verificación de datos de hechos históricos para ilustrar generaciones actuales y futuras sobre diversos acontecimientos de interés. Yesenia Martínez es investigadora del Departamento de Historia de la Universidad Autónoma con un posgrado en Gestión Cultural y Comunicaciones, maestría académica en Historia, y entre sus obras se destacan la seguridad social en Honduras, actores sociales y políticos, el papel del Estado en la construcción y el sostenimiento de hospitales, y la muerte y el duelo en tiempos de pandemia, entre otros. Esto lo incentiva uno. Este reconocimiento sin duda también es para un grupo de personas que han colaborado conmigo, estudiantes, profesores, que ellos también han participado en todo este proyecto académico en el cual no he concluido. Yo creo que todo investigador puede jubilarse, pero igual puede vivir toda una vida escribiendo. La historiadora también recibió en el año 2014 el Premio de Estudios Históricos Rey Juan Carlos de parte de la Embajada de España en Honduras, y el Consejo Nacional Anticorrupción le concedió la distinción 5 estrellas en la integridad y transparencia en el año 2015. María Holanda, Telenoticias.
La noticia positiva fue presentada por Tigo. ¡Qué buena señal con la super recarga! Con gigas de internet para estar conectado desde 25 lempiras, todo incluido. Tigo, en todo lo que te mueve. Inaceptable lo que hoy ha decidido la justicia hondureña en el caso Pandora, según el fiscal general. El precio del dólar y el euro es presentado por Credomatic. Ahora es el turno de todos. Llegó la hora de reinventarnos y mover la economía para levantar el país. El precio del dólar y el euro fue presentado por Credomatic. Es nuestro turno de ofrecerte las herramientas digitales y soluciones integrales que necesitas. Este martes, la Corte Suprema de Justicia otorgó sobreseimiento definitivo a 22 imputados en el caso de Pandora, entre ellos diputados, políticos y funcionarios acusados del desvío de $12 millones de la Secretaría de Agricultura para campañas políticas y cuentas personales. En tanto, deja en firme el auto de prisión para otros 4 imputados, entre ellos el exministro de la SAC, Jacobo Regalado. En el caso de corrupción denominado Pandora, la Corte de Apelaciones, designada por mayoría de votos, confirma auto de prisión para 4 de los imputados, mientras sobresee definitivamente a otras 22 personas acusadas. Se ha confirmado el auto de formal procesamiento para Jacobo Regalado Weisenbrut por suponerlo responsable de los delitos de abuso de autoridad, fraude y malversación de caudales públicos, y se ha confirmado la medida de la prisión preventiva. En el caso de Laura Aide Arita, por suponerla responsable de falsificación de documentos públicos y fraude. Para Belkis Rosibel Hernández, por falsificación de documentos públicos. Y en el caso además de Norma Kefi Chandías, por los delitos de violación a los deberes de los funcionarios y fraude, no así por la comisión del delito de abuso de autoridad. Estas son las 22 personas con sobreseimiento definitivo y sin ninguna medida cautelar por el caso Pandora. José Celindiscua, Rodolfo Irías Navas, Elvin Santos Ordóñez, Miguel Edgardo Martínez, Elden Vázquez, Arnaldo Urbina, Carlos Alberto Pineda, Wilson Pineda, Ramón Lara, Redin Chávez, Armando Rivera, Hernán Siman, Arnoldo Gustavo Castro, Franklin Toruño, Jean-François Marie Perrequier Fiallos, Josué Francisco Velázquez, José Luis Flamenco, Ernesto Galeas, Eduardo Enrique Lanza Raudales, Lenín Rigoberto Ramos Velázquez, José Adolfo Sierra Morales y Félix Francisco Pacheco Reyes. Así percibe el ex fiscal general Edmundo Orellana los sobreseimientos del caso Pandora. Evidentemente son indulgentes con los señores imputados y eso daña mucho el sistema de justicia e incrementa la percepción en la población de que algo muy grave, pero muy malo acontece en el sistema de justicia. Distinta es la opinión de los abogados de las personas sobreseídas por el caso Pandora. Ellos han sido sobreseídos porque la Corte consideró, al igual que la defensa lo argumentó, de que ellos no tenían conocimiento de la procedencia de los fondos que les fueron depositados para el manejo de las campañas políticas. Esa ausencia de conocimiento lo que genera es un sobreseimiento. Nuestros representados le dictan un sobreseimiento definitivo por no concurrir la tipicidad del delito de encubrimiento de lavado de activos. El fiscal general Óscar Fernando Chinchilla Vanegas ha calificado como inaceptable el sobreseimiento definitivo por mayoría de votos a los imputados en el caso Pandora. En efecto, el fiscal general de la República calificó de inaceptable la resolución de la Corte de Apelaciones designada, que si bien confirma el auto de formal procesamiento dictado para 4 personas imputadas por el caso de corrupción denominado Pandora, dicta sobreseimiento definitivo a otras 22 personas. Inaceptable el sobreseimiento a los implicados en el caso Pandora. El Ministerio Público interpondrá recurso de amparo y continuaremos hasta que prevalezca la legalidad.
Honduras tiene hambre y sed de justicia, puntualiza el fiscal Chinchilla Vanegas en su cuenta de Twitter, en el que introduce un mensaje de aliento y valor del expresidente Barack Obama. Cuando los tiempos se ponen difíciles, no nos damos por vencidos, nos levantaremos. El Ministerio Público se ha pronunciado en total desacuerdo con la resolución dictada por la Corte de Apelaciones designada, mediante la cual favorece con un sobreseimiento definitivo para 22 de los 36 imputados en el caso de corrupción denominado Pandora, por lo que anuncia que presentará acción de amparo en los términos que establece la ley ante la Sala de lo Constitucional. Esto porque el Ministerio Público obviamente que se pronuncia en total desacuerdo por esta resolución. ¿Qué es el caso Pandora? Pues como se recordará, este caso fue investigado y presentado ante un juez competente por la UFESIC, que ahora es la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción, en donde se involucraron funcionarios y personas naturales en los delitos de abuso de autoridad, fraude, malversación de fondos, lavado de activos, lo que fue falsificación y uso de documentos públicos por un monto superior a los 282 millones de lempiras. Los hechos que se relacionan con el caso de corrupción denominado Pandora fueron denunciados por el inversionista y cónsul honorario de Italia en Roatán, Pietro Di Battista, por utilización indebida de la Fundación Di Battista en operaciones atípicas y no autorizadas, y a la misma fue acumulada la auditoría especial realizada a la Secretaría de Agricultura por el Tribunal Superior de Cuentas. El portavoz del FOSDE y miembro de la coalición contra la corrupción y la impunidad, Alejandro Cafati, manifestó hoy que el sobreseimiento definitivo otorgado para la mayoría de implicados en el caso Pandora es un claro desmantelamiento al trabajo realizado por la UFESIC Maxi. Cafati agregó que lo hecho hoy por el Poder Judicial podría ser un precedente de lo que vendría con los otros casos de impacto presentados por la desaparecida Maxi. Inconforme con la resolución emitida por la Corte de Apelaciones designada, reaccionó el abogado Luis Rodríguez, apoderado legal del exsecretario de Agricultura y Ganadería Jacobo Regalado, confirmando el auto de formal procesamiento dictado en su contra por el supuesto desvío de más de 282 millones de lempiras destinados para proyectos agrícolas, pero que según el Ministerio Público se utilizaron para apoyar candidaturas políticas. Yo puedo decirle que hemos intentado en infinidad de ocasiones tratar de conseguir lo que es una modificación a la prisión preventiva del señor Jacobo Regalado. Hemos presentado revisiones de medidas ante el juez Acuo, ante la Corte de Apelaciones. Las mismas no fueron resueltas y si se resolvieron posterior. Puedo decirle también que es irregular que el Ministerio Público haya presentado una ampliación de la prisión preventiva extemporánea. Primero la presentó mal ante la Corte de Apelaciones. El abogado Luis Rodríguez revela que hará uso de los recursos legales que la ley le permita para revertir el fallo que mantiene en prisión a su representado. El caso de corrupción denominado Arca Abierta o Planeta Verde correría el mismo camino que el caso Pandora, de acuerdo a la versión que tienen los representantes legales de los imputados, quienes esperan ser notificados en las próximas horas o días. Había 10 personas en el caso de Arca Abierta, 5 de ellos son diputados y también creemos que vienen los mismos términos, eso es lo que nos ha informado de manera extraoficial, pero todavía no está disponible para que podamos notificarnos. En diciembre de 2018, el Ministerio Público, a través de la Unidad Fiscal Especial contra la Corrupción y la Impunidad, presentó requerimiento fiscal por el caso de corrupción Arca Abierta ante la Corte Suprema de Justicia contra 5 diputados, 6 exdiputados y otras personas acusadas por malversar fondos del Estado por $879,000 o 21 millones de lempiras que estaban depositados en una cuenta bancaria a nombre de la asociación Planeta Verde. En el marco de las investigaciones que efectúa el Ministerio Público en el caso de las compras de Inves Honduras,
En la línea de investigación relacionada con la adquisición de mascarillas esta tarde, rindió declaración en su condición de investigado el propietario del grupo Gestión y Tecnología, Juan José Lagos, por la venta de ese insumo por más de 50 millones de lempiras y donde la Fiscalía habría encontrado presuntas irregularidades. Al término de la citatoria, la defensa alegó que habían acreditado la devolución de los 20 millones de lempiras recibidos y que no tenían nada pendiente con Invest. Este es el momento que el propietario de la empresa Gestión y Tecnología GIT, Juan José Lagos, sale de la audiencia luego de declarar en condición de investigado ante fiscales de la transparencia y combate de la corrupción pública. No, ellos no están acusados. Este es un proceso de investigación que el Ministerio Público está realizando en este momento. Es una etapa de instrucción de esta investigación. No hay acusado. Precisamente para ellos es esta investigación y estas declaraciones para indagar más sobre estos procesos de compra, de cómo se han llevado a cabo. Alago la Fedco lo requiere para que aclare la venta de 474,000 mascarillas KN95 por un valor de 50 millones de lempiras y según su abogado defensor, en esta primera cita pudieron aclarar que nunca ese dinero quedó en las cuentas de la empresa GIT. Bueno, el monto de la compra por el total de la mascarilla era por 50 millones, pero al final solo se dio un anticipo del 40%, que significa un 20 millones y fracción de lempiras, y que la empresa GIT lo devolvió a la Tesorería General de la República. Los delitos por los que la Fiscalía investiga a Juan José Lagos y a su esposa, la diputada Valesca Zelaya, son abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios y también fraude. Lo que realmente es que sí se ha acreditado que la señora Valesca no es socia accionaria de GIT. Si nos repite los delitos, porque abuso de autoridad, fraude y violación de los deberes de los funcionarios. Pero la Fiscalía acuña el delito de violación de los deberes de los funcionarios por el mandato de la Ley de Contratación del Estado, que claramente reza que el cónyuge de un servidor público no puede pactar compras con el Estado. Este miércoles la congresista atiende el llamado de los fiscales y de la ATIC para dar su versión sobre esta polémica compra de mascarillas. Más adelante, la empresa Energía Honduras ya tiene el monto de la demanda que interpondría contra el Estado de Honduras si se rompe unilateralmente el contrato que suscribió el gobierno. El Honduras Digital Challenge concluyó exitosamente su cuarta edición, brindando nuevas oportunidades de crecimiento e innovación en el país a más de 185 jóvenes emprendedores durante 12 semanas, programa liderado por Banco Atlántida. Hay mucha satisfacción del Banco Atlántida y de sus socios de todo lo que hemos hecho, porque hemos identificado que en Honduras hay mucho talento. Nosotros lo que buscamos son emprendedores, no ganadores de concurso, y eso es lo que estamos logrando. El Honduras Digital Challenge ha cruzado fronteras, donde las ideas y proyectos de los talentosos emprendedores están siendo utilizadas en el extranjero. Están realmente ya ubicándose en Silicon Valley, en México, en Chile, en Argentina, con propuestas interesantes y competitivas. Esto demuestra que Honduras tiene una capacidad y una oportunidad en momentos que el mundo ha cambiado a través del COVID y que la innovación digital es una necesidad y es lo que va a mover realmente la economía en muchos aspectos en el mundo. Al culminar la cuarta temporada del Honduras Digital Challenge, fueron evaluados y premiados los mejores proyectos en base a implementación, modelo de negocios, equipo de trabajo y escalabilidad. El equipo Pixen, Defiado, Alza tu Voz, Repasar y Doctor 7 se llevaron los primeros lugares. En nuestra sección Educación Financiera, entérese cuándo las instituciones crediticias le pueden considerar un mal pagador de sus deudas. Educación Financiera es presentada por la tarjeta de crédito BP Educación de Banpaís. Obtén 10% de descuento en escuelas, colegios y universidades del país. ¿Con cuántos días de mora me consideran un mal pagador? Existen diferentes tipos de crédito y con base a saldos, situación o estatus de la deuda de los mismos. Se da una clasificación, por ejemplo, una persona considerada con mora es cuando su crédito pasa a categoría 3, denominada en la clasificación como créditos bajo norma, los cuales presentan debilidades de solvencia de 61 a 90 días y capacidad de pago del prestatario, con lo cual se arriesga la recuperación de la deuda.
Educación Financiera fue presentada por la tarjeta de crédito BP Educación de Banpaís. Obtén 10% de descuento en escuelas, colegios y universidades del país. Ante la intención del gobierno de dejar sin validez el contrato con Energía Honduras, esta interpuso una denuncia en el Ministerio Público y según sus ejecutivos están a la espera de una conciliación, pero si ello no ocurre, tienen lista una demanda contra el Estado por 650 millones de dólares. Los expertos son del criterio que antes de llegar a ese escenario donde ambas partes en pugna perderían por incumplimiento, lo mejor es buscar una salida salomónica. El Minuto Financiero es presentado por Banco Ficosa. Comprar lo hecho en casa es tener corazón catracho, porque cuando consumimos lo nuestro, crecemos todos. Ficosa, tu salud está en tus manos. Si el Estado de Honduras le pone fin de forma unilateral al contrato con Energía Honduras, la empresa colombiana podría demandar al país por 650 millones de dólares, informó el gerente de esa empresa. Que hacen parte del inventario, la garantía, los riesgos, los daños y perjuicios, todo esto habrá que irlo valorando y por eso hemos hablado de una cifra preliminar cercana a los 650 millones de dólares. Según ROA, hay otros caminos para evitar ese extremo. Uno es salir de manera negociada, en armonía, y el otro es revisar los puntos de la controversia, hacer ajustes y replanteamientos de las metas e inversiones hasta el año 2023, fecha en la que finalice el contrato. Uno es la salida, el otro la permanencia del contrato. La salida tiene dos opciones, o salimos de manera negociada, de manera conciliada, o nos dan por terminado de manera abrupta el contrato, y estas son dos opciones que se abren ahí. Y la tercera es entrar a revisar los elementos que hoy ha denunciado la EH, le duelen al contrato, revisarlos, ajustarlos y hacer un replanteamiento de las metas. Según la empresa nacional de energía eléctrica, no se justifican los 10.5 millones de dólares en honorario fijo que cada mes pague el Estado a Energía Honduras, pues no ha cumplido con la reducción de pérdidas no técnicas, mientras la operadora justifica el incumplimiento por decretar continuas amnistías y la falta de leyes para castigar el robo de energía. Según el gerente de la empresa nacional de energía eléctrica, José Manuel Arriaga Yacamán, es un pleito en donde las dos partes han incumplido y la mejor salida es dialogar. Si no lo hacen, ambos perderán. En estas acusaciones de incumplimientos y contraincumplimientos, creo que lo más importante es de que ambas partes se puedan sentar para buscar una solución, ya que el país requiere en el corto plazo una solución a este problema, porque de continuar así, esto está asfixiando totalmente al Estado de Honduras. Si no se le encuentra una solución a esto, esto va a ser más grave que la pandemia del COVID. Por ahora, la empresa Energía Honduras espera que se produzca un diálogo y si no les va bien en instancias nacionales, los ejecutivos no descartan acudir a instancias internacionales. Probablemente el Centro Internacional de Arreglo de Controversias Derivadas de Inversiones, CIADI, pero reitero, esperemos que ese escenario no sea necesario. El contrato entre el Estado de Honduras fue suscrito el año 2016 con vencimiento el año 2023 y con el compromiso de reducir las pérdidas en un 17% por parte de Energía Honduras. El Minuto Financiero fue presentado por Banco Ficosa. Comprar lo hecho en casa es tener corazón catracho, porque cuando consumimos lo nuestro, crecemos todos. Ficosa, tu salud está en tus manos. Representantes de patronatos de más de 50 colonias de los sectores El Carmen y Ocotillo en San Pedro Sula protestaron esta mañana frente a las instalaciones de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica exigiendo una solución ante los constantes apagones de hasta 8 horas cada 3 días. Somos 55 colonias afectadas, 175,000 habitantes. Esto los ha traído consecuencia que se los han quemado una bomba del pozo de agua de la colonia Santa Cruz, y en colonia Santa Marta un vecino que yo lo estaba atendiendo por COVID murió en el momento que la luz se fue por falta de oxígeno, porque él estaba pegado a una máquina de oxígeno, ¿verdad? Entonces eso es lo que estamos pidiendo, que lo resuelvan el problema de inmediato.
Los dirigentes de patronatos comentaron que según la estatal eléctrica, las interrupciones del servicio son por alivio de carga y cansados de estas explicaciones, la próxima semana amenazan que saldrán con la población a las calles y retirarán los contadores de las viviendas. Economía Hoy es presentado por Banco de Occidente, apoyando la transformación agrícola, ofrece agrocrédito 8.7. El gobierno anunció este martes que el próximo 10 de agosto comienzan a operar los aeropuertos del país con los vuelos nacionales y el 17 de agosto se estarían habilitando los vuelos internacionales. Para los vuelos nacionales se espera que inicien este lunes 10 de agosto y para los internacionales se esperaría una notificación oficial, claro está, para la siguiente semana, o sea, estamos hablando a partir de la semana del 17 de agosto. Pero para ya seguros empezamos con vuelos nacionales a partir de este 10 de agosto. Para el economista Martín Barahona, esta reapertura de los aeropuertos debe ser bien controlada y explicó que Honduras no se debe apresurar en habilitar los vuelos internacionales para el turismo. Nosotros como hondureños no debemos estar tan apurados porque el sector turismo, aunque es importante, no dependemos, no somos tan dependientes de ese sector. En Honduras los ingresos por turismo no superan o no superaban antes de la pandemia más allá de un 3%, a pesar de todo lo que se diga que el sector había crecido. La verdad es que es un sector que ha estado bastante estancado por diferentes situaciones del contexto nacional. Luego, pues al final las aerolíneas tienen que conformarse con cubrir algunas partes de los costos, puesto que no van a poder, digamos, ocupar todos los asientos. Si lo hacen, será a riesgo de que los contagios puedan crecer de una manera pues, mucho más peligrosa. En tanto, la designada presidencial María Antonia Rivera recorrió este día las instalaciones del aeropuerto de Toncontín en la capital para verificar cómo se están acondicionando las medidas de bioseguridad ante la reapertura de los vuelos locales la próxima semana. Economía Hoy fue presentado por Banco de Occidente, apoyando la transformación agrícola, ofrece agrocrédito 8.7. El ingeniero Osmin Bautista, directivo de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción, confirmó que debido a la pandemia se han perdido unos 80,000 empleos de los 250,000 con que contaba la industria y que hasta ahora el 75% de las empresas que se han incorporado a los proyectos iniciaron con 12 la primera semana de junio y en la actualidad ya suman 60. Pasaríamos a ejecutar un 60%. Y mire el impacto que ha causado el solo haber iniciado con un 30%. Antes de la pandemia, cuando estaban en ejecución todos los proyectos, al día de hoy, por esa iniciación apenas de un 30% se está perdiendo en el país, más o menos unos 55 millones diarios. Creemos pues de que respondiendo al impacto de esas cifras, ojalá que la industria de la construcción vaya teniendo la oportunidad de aumentar más ese porcentaje de ejecución. Según este experto, para afrontar la crisis en el rubro y sostener empleos, el gobierno debe inyectar recursos a los proyectos que se estaban ejecutando antes de la pandemia y pagar las estimaciones ya ejecutadas. Más adelante aquí en el noticiero líder, por indisciplinado, dice Nasrallah, fueron suspendidos varios dirigentes del Partido Salvador Honduras. Este lunes, el secretario de Relaciones Internacionales, Tony García, y el actual diputado suplente del Congreso Nacional, Mauricio Castellanos, anunciaron su retiro del Partido Salvador de Honduras. Este día, el coordinador de esa institución política, Salvador Nasrallah, manifestó que les tiene mucho cariño, pero cometieron faltas graves y por eso fueron suspendidos de manera temporal. Cortés, le financiamos. Él estuvo actuando, pese a que nosotros lo reemplazamos por el abogado René Dantomé como representante del Partido Salvador de Honduras ante el Consejo Nacional Electoral. Lo reemplazamos en febrero y él en los siguientes 3 meses él estuvo intercambiando notas sin consulta conmigo ante el Consejo Nacional Electoral. ¿Usted le llamó la atención? Claro que sí. Y entonces él empezó después con algunas actitudes que a mí no me parecieron
porque empezó un poco a revolver el gallinero dentro de los compañeros de nuestro partido, en los chats del partido. Y en el caso del bachiller Castellanos, que es el diputado suplente del PINU de Luis Redondo, él está hablando desde hace varios meses en las redes del partido de que Julio Larios, que es la persona más cercana a mí y que hace las cosas que yo le digo que hay que hacer, las consulta conmigo, él dice que es un infiltrado. Por su parte, Tony García, quien durante mucho tiempo gozó de la confianza de Nasrallah, dijo en un escueto video que ya no se referirá al tema para no dañar a nadie. Quiero disculparme por no dar entrevistas esta mañana. Cuando uno da muchas entrevistas puede decir algo que al final puede causar un daño no intencionado, que es lo último que yo quiero hacer. Por lo tanto, decidí ya no referirme al tema. Salvador Nasrallah reiteró que García y Castellanos solo están suspendidos de manera temporal, pero si quieren renunciar del partido es problema de ellos. Nuevamente, Salvador Nasrallah salta a la palestra pública por las divergencias que sostiene con sus más cercanos colaboradores, esta vez con su principal asesor Tony García, quien se retira del partido Salvador de Honduras, y según los analistas, esta nueva fricción es fiel reflejo de la inmadurez política de Nasrallah para trabajar en equipo por estar acostumbrado a imponer sus criterios de caudillo. La pugna en el partido Salvador de Honduras, que se ha dirimido con el retiro de la institución de Tony García, Mauricio Castellanos y otros, la vivió en su momento el exdiputado Rafael Virgilio Padilla, solo que en otro partido, pero con el mismo protagonista, Salvador Nasrallah. Esa película ya la vimos, esa película donde hay incapacidad de hacer un primer círculo sólido, de hacer un primer círculo con confianza. La principal herramienta o cualidad que debe tener un líder es confiar en la gente que le rodea. Padilla reconoce el arrastre popular que tiene Salvador Nasrallah, pues ha logrado poner en pie a dos partidos políticos. Sin embargo, su debilidad se muestra al no poder sostenerlos porque es incapaz de trabajar en equipo y confiar en sus cercanos colaboradores, versión que no acepta Nasrallah, al indicar que él no es incapaz. Muchos analistas están preguntando qué le sucede a Salvador Nasrallah, que es incapaz de sostener a su gente en los partidos políticos. Sí, es una pregunta muy válida. Es que Salvador Nasrallah no tranza. Nasrallah aplica la ley y eso es lo que nos falta. Por eso tenemos este caos político en el país, porque los políticos se acomodan, no importa que aquel venga de la cárcel, no importa que este haya robado tantos millones, no importa que este sea narcotraficante, pero como es amigo del hombre lo pongo y es candidato y llega a tomar decisiones. No soy así. Aunque Nasrallah no quiera admitir que tiene problemas para mantener estructurado un partido político, este sociólogo es del criterio que su problema es que quiere manejar el partido como un caudillo. En sociología política lo caracterizaríamos como un líder carismático, pero él es caudillista, que es el estilo antiguo de ser líder. Es caudillista y además otro sociólogo brasileño diría que tiene un comportamiento artesanal aldeano. O sea, él no es un príncipe moderno, diría otro politólogo italiano. Este defecto o debilidad también provocó que la mayoría de los 13 diputados que sacó el PAC en el proceso del 2013 se alejaran de él. Tiene que ver con su personalidad y la capacidad. Él cree que no se necesita saber nada para llegar al poder. Y desde Maquiavelo hasta ahora sabemos que la política es un arte y es una ciencia. Y él tiene que ponerse a estudiar y ser disciplinado en formar una estructura y saber que tiene que tomar decisiones en colectivo. Fajardo es del criterio que si Nasrallah sigue con este mismo patrón de comportamiento, perderá su nuevo partido político antes de ser inscrito en el Consejo Nacional Electoral y él, no otro, se encargará de terminar con el poco aura o rayos luminosos que le quedan. Además de no saber trabajar con grupos grandes de personas, al ingeniero Salvador Nasrallah también le afecta ese alto nivel de desconfianza que tiene en toda persona que lo rodea. Es por ello que le es difícil mantener a una institución política de pie, aseguran los analistas. Raquel Lazo, Telenoticias. Mediante un comunicado, la Mesa de Diálogo
Interpartidario y la Plataforma Nacional de Políticos Negros de Honduras hizo un llamado a las autoridades gubernamentales para que investiguen el caso de los garífunas desaparecidos el pasado 18 de julio en la comunidad del Triunfo de la Cruz. Condenan enérgicamente la impunidad que campea en Honduras, pero en especial en este caso del secuestro de los líderes garífunas, y apelan a la conciencia del pueblo hondureño para combatir juntos la falta de justicia e inoperancia institucional. Este martes, la Corte de Apelaciones en materia de corrupción nombró a los 4 jueces que integrarán el nuevo Tribunal de Sentencia para conocer la repetición del juicio oral y público en el caso Caja Chica de la Dama, que implica a la ex primera dama Rosalena Bonilla de Lobo y su ex asistente Saúl Escobar. Los jueces son José Anaín Orellana Espinosa y Jocelyn Mari Donaire Fernández, de la Sala 1 del Tribunal de Sentencia, y Walter Antonio Lara Mejía y Wendy Carolina Escobar Cantarero, de la Sala 2. La ex primera dama y Saúl Escobar recobraron su libertad tras expirar la duración de la prisión preventiva a la espera de un nuevo juicio. El juicio oral del caso Caja Chica de la Dama se repetirá debido que la Sala de lo Penal consideró que hubo violación al principio de acusación y quebrantamiento de forma, hechos y fallos contradictorios e incongruencias entre los delitos. Ella había sido condenada a 58 años de pena carcelaria. El alcalde de Guaymaca, Armando Raudales, se retira de su cargo y entra a un proceso de rehabilitación luego de aparecer en un video consumiendo supuesta cocaína. A partir de este día asume el cargo como alcaldesa del municipio la vicealcaldesa Donatila Lozano. Así lo confirmó a HRN la vicepresidenta de la Asociación de Municipios de Honduras. Pues de una forma responsable, creo, ¿verdad? Y debido a la presión, a pedir este permiso para que la vicealcaldesa pues tome las riendas de ese municipio. Creo que a todos los alcaldes, ¿verdad? Lógicamente este tiempo de pandemia nos ha tocado fuertes. Según Bustillo, la Asociación de Municipios no debe meterse en cosas personales de los alcaldes. Sin embargo, será el Tribunal de Honor de la AMON quien se encargará de tomar alguna acción con el edil de Guaymaca. En las condiciones del tiempo, la tormenta Isaías avanza sobre Estados Unidos, estirando una línea de inestabilidad sobre el territorio nacional, nos dice César Quintanilla. Hola, ¿qué tal? Feliz noche para todos. Con mucha preocupación por las noticias que se generan desde la Antártida. Fíjense ustedes cómo las temperaturas se están elevando y derritiendo de forma acelerada el hielo. Un estudio revela que se ha calentado 3 veces más de la media. La media es de menos 10, menos 60 grados de temperaturas y se ha registrado apenas en junio pues un dato histórico de más 18.3 en el Ártico. Hay que recordar que en la Antártida, recuerden que estos hielos son nuestras aguas eternas, agua dulce, reservas de nuestro planeta, y también le dan un equilibrio a las temperaturas de nuestro planeta, así que el impacto puede ser millones de veces peor que la pandemia que estamos viviendo, para que tengan una idea. Isaías es el huracán que ha bajado en la intensidad de los vientos, ahora es una tormenta, tiene 100 kilómetros por hora, pero un desplazamiento de 65 kilómetros por hora. Ha dejado tornados, ha dejado fuerte actividad en tierra con lluvias y cientos de miles de familias sin electricidad, y así se va moviendo la tormenta con mucha intensidad en la costa este de los Estados Unidos, afectando varios estados y encaminándose hacia el sur de Canadá. Para esta próxima jornada, una línea de inestabilidad continuará ligada a la parte baja de Centroamérica, mientras una onda tropical tendrá un desplazamiento, lo que nos garantiza que se vayan generando algunas tormentas desde horas del mediodía en regiones del occidente, noroccidente, regiones del oriente, y hacia la tarde pues la precipitación llegue a la mayor parte del territorio hondureño, con temperaturas que se mantendrán bastante elevaditas en las horas de mayor insolación principalmente. Así estamos, cuídense mucho. Siempre les queremos como televidentes y no como noticia. Que la pasen bien. Telma Mejía con el hecho, la frase y la imagen del día.
Poder Judicial declara inocentes de toda culpa a 22 imputados en caso Pandora, entre ellos políticos, diputados y burócratas, implicados en el desvío de 12 millones de dólares de proyectos de la SAT que eran para los pobres del corredor seco y fueron a parar a manos particulares y al financiamiento de campañas políticas. Esta fue la reacción del fiscal general en el caso Pandora. Inaceptable el sobreseimiento a los implicados en el caso Pandora. Ministerio Público interpondrá recurso de amparo y continuaremos hasta que prevalezca la legalidad. Honduras tiene hambre y sed de justicia. El diputado de Libre, Francisco Paz, pierde la batalla contra el coronavirus y es el segundo parlamentario que fallece a causa de la pandemia. Descansa en paz, Chico Paz, como le llamaban sus amigos y compañeros de cámara. Cerramos la emisión estelar en minutos, preso número 1. Nos despedimos con las 5 de TN5. A todos muchas gracias, buenas noches. Miembros de la ATIC toman declaración en su condición de investigado a Juan José Lagos por el caso de la venta de mascarillas a Inversiones Estratégicas, Inves Honduras, y este miércoles declarará su esposa, la diputada Valesca Zelaya. Gobierno anuncia que a partir del 10 de agosto se reanudan los vuelos locales en los aeropuertos del país y el 17 de agosto los internacionales. La ENE y Energía Honduras se enfrascan en polémica ante interés gubernamental de rescindir contrato y no se descarta una millonaria demanda contra Honduras por más de 600 millones de dólares. Defensor privado anuncia que imputados en otra red de corrupción denominada Arca Abierta también serán absueltos por el Poder Judicial y la resolución dice ya está redactada. Al menos 73 muertos por explosión en Beirut, mientras el rey de España se autoexilia en paradisíaco hotel de República Dominicana y la justicia de Colombia le cae al expresidente Álvaro Uribe.